Newton 1. Método y locura. La revolución científica clásica no fue solo un suceso histórico, sino un periodo intenso que se extendió más o menos entre 1550 y 1700, y que tuvo marcado por progresos espectaculares en muchos campos, pero sobre todo en la física, matemáticas y astronomía. La activa curiosidad e inventiva de los artistas e ingenieros del Renacimiento, como Filippo Brunelleschi y Leonardo da Vinci, vaticinó su espíritu. Es la obra de Copérnico, de Revolutius Orbium Celestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes, la que suele tomarse como documento seminal. Copérnico presentó argumentos serios basados en el análisis matemático de las observaciones astronómicas a favor de que la Tierra ni era el centro del universo ni estaba inmóvil, sino que estaba como un satélite del Sol. Esa conclusión era una ofensa al sentido común. No hablemos ya de las doctrinas cosmológicas de la Iglesia, influidas poderosamente por Platón y Aristóteles, pero las matemáticas eran tosudas. Los pensadores radicales que decidieron basarse en su precisión en lugar de secuestrar su influencia acabaron triunfando. Los descubrimientos de Galileo, Kepler y René Descartes culminaron en la síntesis de Isaac Newton, una singularidad intelectual en la que se centra esta parte de nuestra reflexión. Análisis y síntesis. Más allá de su tesoro de descubrimientos concretos, la revolución científica fue una revolución de la ambición y en un sentido profundo del gusto. Los nuevos pensadores no se conformaban con un resumen de la realidad vista de a vista de pájaro, al estilo de Aristóteles. Exigían que se respetara por completo la visión de la hormiga, además de la del pájaro. Tampoco estaban dispuestos a renunciar a ningún detalle para acomodar algún punto de vista mentalmente superior, al estilo de Platón. Exigían observación, medición y descripción precisa con el uso de la geometría y de las ecuaciones y de una matemática sistémica allí donde fuera posible. Newton capturó la esencia de esta nueva visión como sigue. Así como en las matemáticas, también en la filosofía natural de la investigación de las cosas difíciles por el método del análisis debe siempre preceder al método de la composición. Mediante esta forma de análisis podemos proceder de los compuestos a los ingredientes y de los movimientos a las fuerzas que los producen, y más en general de los efectos a sus causas. Y la síntesis consiste en asumir las causas descubiertas y establecidas como principios, mediante ellas explicar los fenómenos que proceden de ellas y aportar las explicaciones. Desarrollaremos esta poderosa declaración metodológica más a fondo, enriqueciendo el contexto. Exigiendo precisión. Una hormiga tiene que preocuparse de conocer la topografía local con exactitud, mientras que un pájaro vuela deprisa por un cielo esencialmente abierto. La hormiga que mire el cielo se tropezará con las piedras o se caerá en algún hoyo, mientras que un pájaro que se fije en los detalles del suelo se acabará estrellando contra la ladera de alguna montaña. De modo similar, hay una tensión entre los objetos de la precisión y la ambición, entre decir solo la verdad por un lado y tener mucho que decir por el otro. En capítulos anteriores tratamos la decisión de Platón de abandonar la precisión y centrarse por completo en la ambición. Para él fue una decisión consciente, motivada por su esperanza de descubrir, mediante ejercicios intelectuales y espirituales, un mundo mejor, del que el nuestro es una copia imperfecta. Pitágoras había descubierto unas leyes de la armonía musical maravillosas, pero subjetivas, y por lo tanto imprecisas. La astronomía parecía codificar las leyes precisas, pero no del todo rigurosas. Como ya hemos visto, solo las leyes de la propia matemática, nuestra ventana ideal, podían ser, según Platón, a la vez precisas y siempre correctas. Esta tensión entre lo real y lo ideal alcanza el nivel de una contradicción orwelliana en los escritos del predecesor de Newton, James Kepler. Ya hemos mencionado la obsesión juvenil de Kepler con un modelo del sistema solar basado en los sólidos platónicos, aunque igualmente es un decir completamente errónea la idea de Kepler alcanza un nivel más alto científicamente que las especulaciones de Platón en el Timeo, porque Kepler, a diferencia de Platón, intenta ser a la vez preciso y específico.
La esfera de Mercurio, sujeta a un octaedro circunscrito que está inscrito en la esfera de Venus. Luego tenemos un icosaedro, un dodecaedro, un tetaedro y un cubo que interpolan respectivamente Venus-Tierra, Tierra-Marte, Marte-Júpiter y por último Júpiter-Saturno. Ese esquema hace predicciones numéricas concretas sobre los tamaños relativos de las órbitas planetarias, que Kepler comparó con valores observados. La concordancia, aunque no exacta, estaba lo bastante cerca para convencer a Kepler de que él estaba en el camino correcto. Alentado por ello, tuvo el valor de ponerse a afirmar su modelo y compararlo con los mejores datos, de modo que sacaran a relucir con más claridad la música de las esferas. Así que el modelo de Kepler disparó su histórica trayectoria en la astronomía. Su arduo trabajo de cálculo le condujo a descubrir regularidades entre las órbitas de los planetas. Sus tres célebres leyes del movimiento planetario, que en efecto tienen una validez precisa, las leyes de Kepler del movimiento planetario desempeñaron un papel central en la mecánica celeste de Newton, como veremos en el capítulo Newton 2. Kepler estaba encantado con estos descubrimientos y justamente orgulloso de ellos, y sin embargo, socavaron de manera fatal los fundamentos de su propio y hermoso sistema de las esferas celestes sujetas por los sólidos platónicos. En sus esfuerzos por hacer justicia a las exquisitamente precisas observaciones de Tycho Brahe, Kepler descubrió que la órbita de Marte no es circular en absoluto, sino que traza una elipse. Hasta aquí llegaron las esferas celestes. El propio trabajo de Kepler había destruido el fundamento conceptual de su modelo y su concordancia aproximada con las observaciones no sobrevivió a los trabajos más precisos. Y aún así Kepler nunca abandonó su sistema ideal. Preparó una versión posterior muy expandida del Mysterium en 1621. Allí las leyes precisas aparecieron notas al pie, acabando el texto como un sobrio interrogatorio que contradice las palabras de un testigo propenso a la fantasía. ¿Símbolo o modelo? Al renunciar a elegir entre ellos, Kepler volvió a caer en la tentación platónica para anteponer su ideal teórico a la realidad que lo conocía. Con Newton, la ruptura es decisiva. Las teorías que no describen la realidad son para Newton meras hipótesis que pasan de castaño a oscuro. Cualquier cosa que no se deduzca de los fenómenos debe considerarse una hipótesis, y las hipótesis, sean físicas o metafísicas, o basadas en cualidades ocultas o mecánicas, no tienen sitio en la filosofía experimental. Y la descripción que ofrecen las teorías debe ser precisa. El historiador y el filósofo de la ciencia Alexander Crowley identificó esta subida de Liston como el logro más revolucionario de Newton, el que puso remate a la revolución científica. Para abolir el mundo más o menos, el mundo de las cualidades y la percepción sensorial, el mundo del reconocimiento de nuestra vida diaria, y para reemplazarlo por el universo arquimediano de la precisión, de las mediciones exactas, de la determinación estricta. Estos criterios más exigentes del realismo y precisión no son fáciles de cumplir. Platón declaró que eran mutuamente excluyentes, y en la práctica incluso Kepler se conformó con satisfacer uno u otro. Newton, con su trabajo sobre la luz y la mecánica, mostró que los dos criterios podían satisfacerse, y así aportó unos modelos con el tipo de excelencia teórica a la que nosotros, sus seguidores, aspiramos hoy. Para satisfacer estos criterios, uno tiene que refrenar la ambición prematura, como Newton reconoció. Explicar toda la naturaleza es una teoría demasiado difícil para un solo hombre, o incluso para una sola época. Es mucho mejor hacer un poco con certeza y dejar el resto para otros que vengan después de ti, que explicar todas las cosas mediante conjeturas sin asegurarse nada.
educando la ambición. Y aún así el propio Newton era ambicioso en un grado supremo. Su curiosidad se extendía en muchas direcciones y en sus vastos cuadernos se pueden hallar montones de hipótesis sobre todo tipo de cosas. Leer a Newton es una de las experiencias estimulantes, pero agotadora, porque todas las ideas inteligentes llegan copiosas y veloces. Hace observaciones abundantes sobre la fermentación, la contracción muscular y las transformaciones de la materia registradas en la vieja alquimia y la química moderna. Para reconciliar su ambición con su exigencia de rigor, Newton utilizaba dos teorías básicas. Una consistía en un método de trabajo intelectual y la otra un truco de presentación. Me gusta pensar que su método es un poco de selección, una especie de lucha darwiniana por la supervivencia en el mundo de las ideas. Newton siempre intentaba poner sus suposiciones a trabajar, derivando de ellas unas consecuencias que pudiera comparar con observaciones. Algunas sobrevivían a este ensayo o dejaban descendencia viable, mientras que otras se extinguían. Hay muchas ideas en los cuadernos de Newton que se desinflaron y nunca se hicieron públicas, el famoso alegato de Newton. No, no se lo puedo parecerle al mundo, pero a mí mismo parezco haber sido solo como un niño jugando en la playa, distrayéndome al encontrar de vez en cuando una piedra más pulida o una concha más bonita de lo habitual, mientras en el océano grandioso de la verdad yace inexplorado ante mí. Suele interpretarse como una señal de apropiada modestia. Yo no lo veo así. Newton no era un hombre modesto, pero sí honesto. Él más que nadie era consciente de lo mucho que había dejado sin hacer. Otra de sus oposiciones sobrevivieron, pero no prosperaron lo bastante para alcanzar el listón establecido por Newton. Y este listón lo escondía de la luz pública con un truco. El truco de Newton es de una encantadora transparencia. Se trata de la técnica de meter las declaraciones entre signos de interrogación, porque entonces ya no son aserciones ni hipótesis, solo interrogaciones. El último trabajo científico de Newton consiste, de hecho, en un conjunto de 31 indagaciones que adjuntó a las ediciones tardías de su Óptica. Las primeras indagaciones son preguntas cortas y descartadas, por lo, por lo general redactadas en negativo. Esta es la primera, por ejemplo. No actúan los cuerpos sobre la luz a distancia y por su acción curvan sus rayos. ¿Y no es esta acción más fuerte cuanto menor es la distancia? Esta indagación, como muchas de las demás, era realmente una propuesta de investigación y como muchas de las demás se demostró muy fructífera. Podemos leerla como una anticipación del curvado de la luz por el Sol y por las galaxias distantes. Importante descubrimiento de la física del siglo XX. Aunque él mismo no parece haberlo hecho en detalle, no es difícil aplicar la ley de la gravitación universal de Newton a la luz, si consideramos la luz como Newton solía hacer, como compuesta de partículas materiales, y las órbitas de las partículas de luz seguían, según esta idea, el mismo tipo de órbitas que unos planetas que estuvieran a la misma velocidad. La fuerza gravitatoria es proporcional a la masa y la fuerza en general equivale a la masa multiplicada por la aceleración. Por tanto, al calcular la aceleración debida a la gravedad, la masa se anula. Newton sabía de la determinación astronómica de la velocidad de la luz que había hecho Ole Romer y se refiere a ella en la óptica, donde menciona que la luz emplea entre 7 y 8 minutos en viajar del Sol a la Tierra. Así Newton estaba en condiciones de estimar el curvado de la luz por el Sol debido a la gravedad. Es un efecto muy pequeño, demasiado para medirlo con la tecnología de tiempos de Newton. Einstein calculó la curvatura de la luz por el Sol, primero esencialmente como Newton lo había hecho, y después usando su nueva teoría de la relatividad general, que da una respuesta del doble
en 1915. Su predicción se sometió a prueba por una expedición internacional durante el eclipse solar de 1919, cuando las posiciones de las estrellas circundantes se vieron distorsionadas. El éxito de la expedición, que marcó el retorno de los valores comunes europeos tras el fiasco de la Primera Guerra Mundial, causó sensación y convirtió a Einstein en una celebridad mundial. Unas masas y distancias mucho mayores entran en juego cuando la luz de las galaxias distantes pasa cerca de otras galaxias que están en primer plano, lo que conduce al fenómeno espectacular de la lente gravitatoria. Las imágenes de las galaxias distantes resultan a veces distorsionadas por el paso de la luz a través de los campos gravitatorios de la materia interpuesta, de modo similar a la distorsión de la imagen de una paja cuando se ve a través del agua. En la figura 13, por ejemplo, los arcos son imágenes distorsionadas de una población de galaxias muy distantes situada de 5 a 10 veces más lejos que el racimo galáctico que hace de lente. Seguro que Newton habría disfrutado de esta vindación cósmica de su primera indagación. Figura 13. Los campos gravitatorios de los cuerpos que causan que la luz se curve, creando lentes cósmicas. Aquí se puede ver unas imágenes enormemente distorsionadas de galaxias que aparecen como finos arcos.